los que reciben a los turistas de todas partes del mundo, Carlos. Lo más relevante hasta el momento, ¿sí?, generado desde la Presidencia de la República. Blanca. Bueno, pues hace unos momentos le comentamos sobre el reajuste que hizo el Banco de México sobre los pronósticos de crecimiento, y precisamente para hablar de este tema agradecemos que nos regale unos minutos de su tiempo a Eduardo Ávila. Él es subdirector de análisis económico de Grupo Financiero Monex. Eduardo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, por favor, ¿qué lectura podemos darle a esta nueva información que nos arroja el Banco de México esta tarde? Pero de inicio, gran parte de los cambios que hizo Banco de México a su pronóstico del PIB obedecen al deterioro que se ha observado de manera ya frecuente en estas últimas semanas de Estados Unidos. Hemos visto cómo la producción industrial en este país pues se ha desplomado, las ventas siguen en un nivel bastante deteriorado, y esto pues eventualmente ya empezó a afectar a nuestra producción industrial, que realmente se ve con crecimientos paupérrimos. Entonces, si esta situación la extrapolamos un poco, pues tasas de crecimiento arriba del 3% ya eran demasiado difíciles de alcanzar. Entonces el Banco de México está reconociendo que por la parte externa hay una afectación a nuestro crecimiento. Adicionalmente, pues al ser una economía en donde el petróleo es un factor importante, pues también es uno de los elementos que nos afecta en el crecimiento. Entonces, el intervalo que marca del crecimiento para este año de 2 al 3% es bastante razonable, pero sí hay que considerar que estamos apenas en mayo y que todavía pueden venir sorpresas negativas, de tal forma que el sesgo a tener un crecimiento más bajo, es decir, cercano al 2, cada vez empieza a ser más real. Eduardo, te saludo con gusto. Carlos Hurtado, es la postura del día de hoy del Banco de México en relación a la información que se ha dado a conocer. El jueves será la Secretaría de Hacienda. Se espera, con base en tus conocimientos, que también haya un reajuste a esta tasa, bueno, no a la tasa, a la perspectiva que se tiene para el crecimiento de la economía por parte de la Secretaría de Hacienda, que se ajuste a lo que dijo el Banco de México el día de hoy. Sí, yo creo que aquí también vamos a ver un reconocimiento por parte de la Secretaría de Hacienda, pues al lento crecimiento que hemos estado observando, y sobre todo que los riesgos de Estados Unidos han ido creciendo. Entonces, posiblemente la Secretaría de Hacienda no tenga un pronóstico tan bajo como el que podrá tener México en su parte del 2%, pero sí tal vez que se mueva hacia niveles cercanos al 2,5%. Entonces, esto tal vez, sería positivo, porque en el momento en el que la Secretaría de Hacienda reconoce que va a venir que viene un menor crecimiento, pues obviamente se esperaría que empezaran a hacer los ajustes necesarios. Es decir, si la economía crece menos, pues entonces posiblemente se recaude menos, ¿no? Y si el precio del petróleo sigue deteriorándose, pues también puede afectar lo que van a ser presupuestos 2016-2017. Entonces, si la Secretaría de Hacienda reconoce esta debilidad en la economía que se presenta, pues obviamente esperaríamos que también actuara en consecuencia, y eso es favorable, es positivo. Eduardo, preguntarte, vemos constantemente que el Banco de México y también la Secretaría de Hacienda, a lo largo de todo el año fiscal, salen continuamente a reacomodar o a reajustar los pronósticos de crecimiento para el año corriente y para el año que sigue. En base a las reformas estructurales que el presidente Enrique Peña Nieto ha dicho que al final de su sexenio podemos crecer entre un 5 y hasta un 6% en algunos casos y en algunos panoramas, ¿esto podría ser viable? Bueno, aquí hay que separar un poco estos crecimientos para entender en su justa medida lo que dice el presidente sobre estos crecimientos. Efectivamente, la economía mexicana con estos cambios estructurales puede acceder a esas tasas, pero, y este es el gran pero, siempre y cuando el contexto internacional así lo permita. Es decir, sería imposible que México pudiera crecer a tasas del 5 o 6% si Estados Unidos está en recesión. Entonces, bajo este esquema, México puede crecer a tasas del 5 y 6%, pero Estados Unidos tendría que crecer entre el 2,5 y 3,5%. Entonces, estas tasas que reflejarían no solo el cambio estructural, sino también el crecimiento en Estados Unidos, tendrían que darse en combinación, situación que es la que se ve difícil en este momento. Es decir, hacia el cierre del sexenio, de hecho la economía norteamericana estará creciendo más pegada al 2%, sobre todo por cambios estructurales que se han dado allá, y realmente el tema del petróleo pues ha retrasado muchas inversiones en el sector energético en México. Entonces vemos que coyunturalmente alcanzar estas tasas de interés en el corto plazo
va a ser muy complicado, pero eventualmente son tasas factibles siempre y cuando todos los elementos, Estados Unidos, mercado petrolero, la aplicación de estas reformas empiecen a tener una convergencia de eficiencia. Si no se da esto o si falla alguno de estos elementos, pues estas tasas son complicadas, ¿no? Pero básicamente estamos hablando de que sí necesitamos que nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, tenga un crecimiento más alto para poder acceder a estas tasas. Eduardo, por último preguntarte, se habla de un alto nivel en las reservas internacionales, se habla de una macroeconomía muy estable, muy sólida. Luego de este anuncio, ¿en dónde le pega a la familia mexicana? Porque finalmente lo macro, bueno, lo podemos entender de alguna manera, pero la persona que va, la ama de casa que llega al supermercado y dice, no me alcanza con lo que antes me alcanzaba, ¿en dónde le pega este tipo de anuncios como el que hizo hoy el Banco de México a la familia mexicana? Bueno, aquí curiosamente, pues estamos hablando que en términos de trabajo, laborales, pues obviamente va a ser más complicada la generación de empleo y va a ser más complicado el buscar empleo si se pierde. Entonces, esa parte, digamos, es negativa para el mexicano. Sin embargo, y esta parte yo creo que es muy importante, y sobre todo reconocerle al Banco de México, es que, bueno, estamos hablando que en estos momentos la inflación está muy cerca del 3% y de hecho podría ser menor en los siguientes meses. Entonces tendríamos una cosa negativa y una positiva, es decir, el mexicano tendría dificultad en el empleo, pero en lo que refiere a su capacidad adquisitiva, de hecho comparado con el año anterior, va a tener una mejoría, es decir, sin hablar de puntos muy específicos, pero lo que tiene que ver con telecomunicaciones, con algunos bienes no comerciables, mercancías, etcétera, estas han subido menos que lo que han subido los salarios. Entonces, al final de cuentas, esa es la parte positiva. La parte negativa es que el empleo hay que cuidarlo, y por lo que dice el Banco de México, hay que cuidarlo mucho más en este año, porque va a ser difícil que se genere. Entonces, tenemos una buena y tenemos una mala. Al final, pues este año no va a ser tan bueno como se tenía pensado en enero, por ejemplo. Eduardo Ávila, subdirector de análisis económicos de Grupo Monex, muchas gracias por ayudarnos a entender este anuncio que hace hoy el Banco de México. No, a ustedes, gracias. Muchísimas gracias. Pues vamos a un corte comercial, pero al regresar, filtran llamada del presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Además, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se compromete a garantizar la seguridad